dice al ruedo va a llegar. ¿Cómo dicen? Llegaremos al ruedo para la bendición. Muy bien, desde aquí pedimos también mediante tomar ya posición de su stand correspondiente. Está seccionado, sección comida, productos y como también seguramente ya dentro de ellos nos indican de que ya están cerca los ganados. Hay concurso de ordeño de ganado, hay concurso también de huascachuta ya, intercomunidades. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, esta caminata de procesión que vamos a realizar sea expresión de verdadero fe, tenemos que agradecer a las expresión diferentes también de instituciones caminar en este mundo. que están Que la Virgen Santísima siempre acompañe no solo a los que caminamos ahora, agradecemos sino a la todas Municipalidad las Provincial de Antabamba, agradecemos a Por eso, Rural, con a mucha Agencia devoción, Agraria, también proseguimos a nuestros con la hermanos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
toda la familia, por nuestra comunidad de Chimihuacho, por todos sus proyectos, por su ganadería, por su trabajo agrícola, para que a nadie le falte el pan del día. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También hagamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La Virgen Santísima interceda ante su Hijo para que Él derrame sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mejor en la cabeza pública. Marcos también viene detrás. Un poquito más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pidamos en este punto por todos los niños de nuestra comunidad de Chimihuacho, para que crezcan sanos y fuertes bajo el amparo de nuestra Madre Virgen de Chapi. Pues nada más despacio decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
el Señor Todopoderoso, por intercesión de nuestra Madre Virgen Santísima, derrame sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imelita, vamos. Ahí está tu mamá. Detrás del padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pidamos por nuestras autoridades.
para que todo lo que ellos realicen sea siempre en beneficio de toda la población y de los más necesitados. Pidamos por todas las familias de esta comunidad, por sus proyectos. Por eso decimos todos, la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una vez más, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecidos también por esta festividad que el Señor nos permite celebrar, pidámosle que derrame su bendición sobre cada uno de los mayordomos, sobre sus familias, sobre cada devoto que ha acudido con mucha fe, y por eso elevamos nuestras súplicas diciendo el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, en tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Prosigamos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Señores mayordomos, señor Roger Solís y familia, señor Oscar Villavicencio y familia, en mi condición de triboste de nuestra patrona de Chuñuacho, Virgencita de Chape, me permito felicitarles por haber cumplido con esta fe que nos identifica como católicos, que nos identifica que tenemos amor y fe a nuestra Virgencita de Chape. Mis felicitaciones por haber cumplido este deseo, hermanas y hermanos, señores visitantes presentes en este acto. Mi cordial saludo y respetuoso para todos ustedes. Debo manifestar también mi agradecimiento por haberme permitido compartir la fe, esta fe que es una virtud teologal y universal ante nuestra Virgencita. He estado 2 años en manos de mamá Chachapi y hoy dejo a disposición de la comunidad el cargo que he venido desempeñando hasta la fecha. Muchísimas gracias. De repente siempre estaremos al lado de la Virgencita como buenos chuñachinos que somos. Muchas gracias. Ante todo, ya nos acompaña. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días, hermanos, hermanas, presentes en este día tan importante de nuestra comunidad campesina de Chuñuacho, nuestra Virgen de Chapi. Hoy día, para ella es un cumpleaños. Y todos presentes porque tenemos fe y esperanza que estamos protegidos con mamá Virgen de Chapi. En mi condición de un hermano chuñachino, un hermano que siempre me apoyo a su bendición. Todavía vengo con esa idea de que, sinceramente, yo iba ya de repente, estaría tranquilo de repente acompañando a mi primo Oscar. Yo entré a la devoción de mamá Virgen Chapi para el 2020. El problema ha sido, como todos sabemos, la situación de la salud que todos hemos sufrido ha sido para postergar hasta ahora. Y hoy cumplo, hermanos, hermanas presentes, gracias a mamá Virgen Chapi, estamos tranquilos la familia y espero que nos siga protegiendo a todos. Y que también, hermanos chuñachinos, que no sea pues este año nomás, que esté con una fiesta, como ahora estamos haciendo. También tantos hermanos chuñachinos, hay que darle también pues esa voluntad, esa fe,
para que nuestra fiesta, nuestro Mamá Virgen Chapi, al año también esté junto. Ojalá que algún voluntario hubiera para que a nosotros también nos supla. Entonces pedimos de manera especial a los hermanos chungachinos, de repente también de las comunidades, si hay una fe, pudieran darme o reemplazarme en este cargo. Y hermanos, esta fiesta no se hace solo una persona, sino que toda una familia, todo un pueblo. Hermanos, después de ingresar a Mamá Virgen Chapi, les invito a toda la población, a todos mis hermanos presentes, hermanas presentes, a disfrutar, porque no todas las veces vamos a tener este compromiso, hermanos. Quizá de repente va a ser la última o la primera, porque el costo de la vida que vivimos, yo creo que está un poco trágico, hermanos. Quiero ser sincero de que mi familia, gracias, hermanos, de la parte Solís Collado, gracias, hermanos, de la parte Félix Benítez, y asimismo todos mis hermanos que están presentes. Gracias por acompañarme. Gracias, hermanos. Bien, profesor Gabriel, su esposa, la señora Catalina, y a todos presentes, muy buenos días. Saludar uno por uno, nos faltaría tiempo, pero un abrazo fuerte a nombre de la familia Villavicencio Narváez, agradecerles por este acompañamiento con fe y devoción. Gracias también acá a mi tío Roger, a mi prima Claudia, a toda su familia, coordinadamente que nosotros, como familia que somos, estamos, como lo ven, tranquilos, compartiendo siquiera un vaso de agua. De igual forma, después de guardar a su casa a nuestra Virgen, les invito a compartir siquiera un vaso de chicha a toda la población. También a su humilde casa de mi hermano, para el almuercito. De igual forma también el miércoles es nuestra corrida. Hay que estar presentes ahí también. A todos les invito. Gracias. El año pasado entramos nosotros para acompañar acá a mi tío Roger también, con fe y devoción. Gracias a Dios, con la bendición de la Mamacha Chapi, toda mi familia también tranquilos están y están acompañando acá en actual. Una simipi ni amsex, papá, mamá. No kai kai no tai kurai ku kunan watapa, kumplikuchay ku menayapes. Ukaja a veces ama triste virgenich watakunaman kanampa pillapis kamaya voluntarios na mamacha virgen pa sotimpe ay kuinam mayurallapis corrida llapis privos tempis siskunan de capuchaña. Gracias, nada más mi palabra. Señor mayordomo Oscar Villavicencio de su familia, Roger Solís, su familia Félix,
pueblo en general. Tengan ustedes muy buenos días. En mi condición de teniente coordinador de la Comunidad Campesina de Suñoacho, doy un fraterno saludo a toda la población. Enseguida también felicito a los periodistas que están presentes. En este caso ya han dicho ya, nos falta un periodista de Virgen de San Marcos, y de repente también puede haber otros devocionarios para el próximo año. Entonces, quisiéramos su propia voluntad. Si en caso contrario no hay voluntarios, tendremos que elegir porque Suñoacho es bastante grande. Siempre nos hemos distinguido en hacer alguna fiesta comunal y también patronal, ¿no? Entonces, quisiéramos vuestra voluntad, hermanos. Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer que en este día tan especial nos encontramos todos, más que nada unidos en familia. El motivo por lo que yo me encuentro acá frente a ustedes es porque mi familia, mi persona, mis hermanos, mi mamá, mi papá tenemos devoción a la Virgencita de Chapi y por ello nosotros al año 2023 queremos pasarlo la mayura en nombre de mi mamá Carmen Chamara. Bien, hermanos. Bien, hermanos. Hemos escuchado bastante amplio la voluntad de la familia Félix Chamara. Estamos presentes por año tenemos una mayor. Nos falta un prebosque. Otra devoción de él. Perdón. Para la corriente, entonces, quisiéramos la voluntad de ustedes, de la población suñoachina. ¿Quién más quiere interactuar? Señores, Audiencia, por favor. Escuche. Humilde de repente, cero alegría. Con nosotros. Correa de toros. ¡Banda! Sí, fácil. Para que esté seguro. Ah, sí. ¿Qué será? ¿Capa echarle una buena o sombrero? Torero. Ya tiene, ya compré. Bien, hermanos. Otro más, tal vez alguien quiere. Humilde alegría. Torero, por ahí atrás. Sí, hermanos, pido algún voluntario para la Virgen Chapi.
Isnoqa entrevistema haykusaqta ita San Marcos. San Marcos. Bravo, 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 bravo. Bien. San Marcos. Queso. Periodista. San Marcos. San Marcos. Bien, hermanos, tenemos una periodista de San Marcos, Rita Chinquipa Félix. Es mi sobrina, ¿no? Tiene esa voluntad de pasar, está con nosotros. Enseguida, hermanos, nos falta un periodista para la Virgen Chapel. ¿Algún voluntario, por favor? De repente podemos también nombrar a dedo, ¿no? a la familia, ¿no? A Chinachina. No sé, depende de la población. ¿Qué dicen ustedes? Porque de repente tampoco no podemos obligar como obligado, no, pero necesitamos. De todas maneras, tenemos esa voluntad de pasar, de hacer algo en la comunidad. Como tal, de repente acaparar un terreno, casa, tantas cosas hacemos, también hay que acaparar también la devoción de Virgen Chapel. Bien, hermanos y hermanas comuneros, ciudadanos de la comunidad de Chuyuhuacho, estoy emocionado y a la vez quiero hacer una invitación amplio de lo que es la familia humilde Alegría Chancahuaña, que al año estamos con esa devoción, con ese fe, y acá mi cuñado dio su palabra y quisiera a todos los familiares, primos, tíos, hermanos, amigos, a todos que nos acompañen como una familia humilde. Muchísimas gracias, quedo agradecido para servirnos, para compartir, si quiero un plato, un vaso de agua. Gracias por permitirme esa palabra. Bien, hermanos, no habiendo voluntarios, tendremos que pasar un ratito. Hermanos tababinos, yuachinos, mirad, la tradición yuachina sigue siendo siempre así, acá en la ciudad como en Lima. Nosotros los yuachinos también hacemos fiesta de la misma costumbre en esta tierra que es Chucacho. Bueno, bien, ustedes ya escucharon la misión de mi hermana Carmen Chantal Reón, yo soy su hermano mayor, en los cuales yo les invito a toda la familia antabambina, yuachina, más que toda la familia Vélez Chacara de Gao. El próximo año nos acompañe, que la unidad hace la fuerza, si quiera como que dice, para brindar un par de vasos de trago, chicha, algo, lo que hay, y le quieran invitar. Gracias, Marcelo. Bien, hermanos, no habiendo voluntarios, quedamos así, pero de esta manera, si la asamblea se decidiera de repente nombrar un puesto para la Virgen Chapel, entonces la mamacha ya entrará a su trono, entonces terminaremos, ¿no? No sé, de repente algún voluntario.
discúlpeme, señor César, a todos los vecinos principales. Yo siempre he tenido la decisión a la Virgen, servir como priveste de la Virgen. Señores, yo quiero ser como priveste. Bravo, bravo. No tengo ninguna descoordinación con ninguna familia. Estamos dentro de la familia. Ahorita ambos, nuestra familia son ambos, de ambas partes. Discúlpame, a mí me han dado su cariño. No quiero ponerme, ¿sabes por qué? Puede haber resentimiento, pero para el día de la corrida, sí me voy a poner para cada uno su cariño, lo que me han dado. Señor Aquilino, como padre, la corrida de toros en Cusipampa y no puedo pasar con la Virgencita de Chapi. Hemos escuchado ampliamente la voluntad de Remigio León. El año siguiente va a ser este. ¿Cómo terminaremos nuestra por favor, señores, la banda. ¿Nos van a sacar fotitos? Banda, banda.
Párate con Chirel, Flor, párate con Chirel ahí. Párate con Chirel tú nomás. Mira la cámara, mamá Claudia. Ya. Gracias. Acá en medio. Los chiquitos todos. Abrázatela. Sí, tú atrás, Un permisito. Al medio, Claudia, pues. Claudia, al medio, pues. Vamos, Claudia. Antonio. Pura mujeres. Tú no. Daddy. Se ha ido. Papá, que se ponga pronto. Me vas a tapar. Mamá, falta. ¿Dónde está? Parado nomás. Falta una. Ah, no, ya está. Taparte, le vamos a tapar. Ya, 1, 2 y 3. Gracias. Ojo. 3. Charqui será aquí. Chicha, chicha. Con mi papá, mamá. Con mi papá. ¿Quién? ¿Villarita? ¿Se ha ido a la casa? Ah, las morenas. Ya se ha ido Edwin. Va a traer. Y como yo está caso no va a ser. Adela. Chicha, ¿qué es? Chicha. Ya. Acá, déjala. No, ese lado yo acá. No falta, ya está otra prima. ¿Y tu mamá? Sonríe. Cae. Está loco. Acá, gracias. Chicha,
Ah, no, no, no.